días, buenas tardes, buenas noches, mis amados Kadoshis. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas con salud, con amor, con paz. Y que mi deseo siempre, cada vez que presento al Ministerio Kadosh y a sus integrantes y aún aquellos que pasan de visita, los que comentan, los que dan like, los que comparten los videos, siempre mi deseo es que el Señor permita que cada palabra que nosotras decimos aquí en este canal sea de bendición hasta la vida eterna. Que sus vidas espirituales, físicas, mentales, puedan ser cada día más y más fortalecidos en el amor de Cristo Jesús. Gracias por sus comentarios, sus likes, por los nuevos suscriptores, por los que ya están inscritos. Gracias por su sugerencia, por su apoyo. Gracias de nuevo. Y el tema que hoy les voy a tratar es un tema que me confronta bastante, pero el Señor así ha querido que yo lo trate con ustedes. Mientras tanto, vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé dirección a través del poder de su Santo Espíritu. Dios Todopoderoso, en este momento, gracias te queremos dar primeramente por tu amor y por tu misericordia. Y segundo, Señor, te queremos invitar para que tú estés en medio nuestro, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete como tú quieras. Toma control de mis pensamientos y de las palabras que voy a hablar, y que también tú tomes control de los oídos de las personas que más luego vayan a ver este video, y que sea de tanta bendición que sus vidas puedan ser totalmente transformadas hasta que podamos llegar a la estatura perfecta en Cristo Jesús. Señor, usted sabe que lo amamos y nuestra vida solo pertenece a usted. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Pues fíjense, el versículo es Tercera de Juan 1, el versículo 2. Siempre les sugiero que lo lean completo, porque así ustedes se nutren y tienen un cuadro completo de lo que es el tema central que está tratando, por ejemplo, en este caso, el apóstol Juan. Dice, amado, acuérdense, quien está hablando aquí es Dios a través de los que Él inspiró. En este caso, Juan, amado, yo deseo, o sea, amado, yo Dios deseo, el deseo de mi corazón, son mis planes. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Medítenlo, retengan esa palabra, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús vamos a tener un mayor entendimiento de lo que esto significa. Repito, Tercera de Juan, el capítulo 1, solo es un capítulo que tiene la Tercera de Juan, y nos vamos a concentrar en el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, voy a leer. La palabra para prosperado literalmente significa tener un buen viaje, y metafóricamente significa tener éxito o prosperar. Es como decir, espero que te esté yendo muy bien. ¿Recuerdan Jeremías 29:11? Que los planes de Dios para con nosotros no es de mal, sino de bien. Ok. Ambos verbos, prosperar y tener buena salud, eran parte del cotidiano escribir. Esta frase era tan común que en ocasiones se abreviaba con iniciales y todo el mundo sabía lo que significaba. La abreviación en latín era SBB IIB, que significaba si vales, vene, es, ego valeo. Si tú estás bien, es bueno,
yo estoy bien. Qué lindo. Dice, Juan utilizó esta frase tan común al enviar los mejores deseos y bendiciones a Gallo. Algunos han tomado esto como una garantía de riqueza perpetua y perfecta salud para el cristiano, lo cual es un error, ¿ok? Por supuesto, debemos siempre recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros, tanto para ti como para mí. Y tiene solo cosas buenas, o sea, eso es lo que el Señor tiene para con nosotros. Con frecuencia, la prosperidad material y la salud física son parte de ello. ¿Oyeron? Con frecuencia. La salud espiritual y física es parte de ella. Y esta prosperidad y salud no son obviamente una promesa en el destino final de todos los creyentes, porque recuerden que mientras vivamos aquí en este mundo, nuestro Señor Cristo Jesús fue muy claro cuando dijo en Juan que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque ya Jesús venció al mundo. Dice, no obstante, algunos viven en pobreza y enfermedad sencillamente porque no buscan lo mejor de Dios, no siguen los principios de Dios, ni caminan en fe. Asimismo, hay otros que dicen que debemos usar las promesas de Dios para satisfacer un deseo carnal para lograr comodidad y lujo. Eso es muy importante. Muchas veces la gente asocia las bendiciones del Señor solamente con lo material. O si están bien económicamente, o el Señor me ha bendecido de una manera descomunal. Y quiero decirle que eso es un gravísimo error. Porque cuántas personas en lo personal yo he conocido con muchísimo dinero y viven una vida muy miserable, muy triste, que tienen que acudir a lo que es cualquier tipo de droga o que tienen que afianzar su estabilidad mental, emocional, física, solamente a lo que es el dinero, que si le quitaran el dinero, pues fueran nada o fueran peor que nada, porque han basado lo que es su existencia en lo material. Señores, y ustedes saben que lo material no lo es todo, porque si fuera así, ¿por qué tantos magnates con dinero han tenido una vida tan triste que terminan autosuicidándose? O terminan en un extremo total de adicción que acaba su vida en una, ¿cómo le decimos? En un lugar donde las personas se rehabilitan y algunos como consecuencia de eso alcanzan la muerte. O sea, sí, el Señor quiere nuestra prosperidad, pero como dice el versículo, así como prospera tu alma. Y ahí vamos a profundizar ahora. Aquí Juan hizo una analogía entre la condición de nuestra salud y la condición de nuestra alma. Muchos cristianos estarían desesperadamente enfermos si su salud física estuviera a la par de su salud espiritual. Esto, como recuerden, yo siempre busco varias informaciones tanto en Enduring Word como también en los estudios personales que yo he estado haciendo. Entonces, vamos a irnos ahora a la otra parte que es muy interesante. Yo les decía que esto a mí me confronta porque de lo que yo más he tenido que padecer ha sido de la salud. O sea, yo nací con una condición llamada falsemia. Y eso es directamente en la sangre. O sea, yo heredé eso, de esa condición de parte de mi mamá. Entonces, la falsemia, las células que todo el ser humano tiene, es redonda. En el caso mío, en vez de ser redonda, es como forma de una medio luna. Entonces, Dios en su soberanía perfecta, porque Él fue que creó este cuerpo, Él creó las células redonditas para que tengan esa facilidad
para moverse en las arterias. Y ustedes saben que las arterias van empezando anchitas, pero al final se ponen bien finitas. Entonces Dios le dio la forma a las células redonditas para que entonces puedan como deslizarse fácilmente en las arterias y seguir su paso. Pues en mi caso y en el caso de las personas que padecen de esta condición, que vuelvo y les reitero, no es que se adquiere cuando uno viene al mundo, sino que ya uno viene con esa condición, es heredada. Pues entonces, cuando mis células van a cruzar por cualquier arteria de mi cuerpo, como la forma es medio luna, mientras la arteria está anchita, pues ella sigue rodando. Pero cuando ya llega a la parte fina, entonces se estanca. Y entonces eso crea una situación de dolor en todo el cuerpo. O sea, es un dolor en todas las articulaciones, en todo el cuerpo. Es una experiencia muy triste, es horrible. Yo se lo digo porque yo lo he vivido. Tengo ya 51 años y wow, 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 wow. La última vez que me dio la crisis en todo mi cuerpo, literal, yo soy una mujer que amo la vida. Yo amo la vida. Y soy muy alegre. Yo contagio a las personas con esta alegría que el Señor es quien lo ha puesto en mí. Pero la última vez que me dio esto, yo le pedí al Señor, por favor, Señor, ya, ponme a dormir, ponme a descansar, porque físicamente mi cuerpo no lo soportaba ya. Pues bien, entonces le hago estas pequeñas reseñas, porque algunas personas no tienen no tienen el conocimiento de lo que es la falsemia. Entonces, cuando el dolor te ataca, pues obviamente te hace sentir tu vida miserable. Entonces, esa condición trae otra. Y bueno, a raíz de eso, yo he padecido demasiado con la salud, demasiado. Pero Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Yo he visto su mano poderosa caminando de la mano conmigo. Pero el deseo del Señor es que yo tenga salud. Ese es el deseo. El deseo del Señor es que tú tengas salud. El deseo del Señor es que en todo lo que tú emprendas, tú seas prosperado, así como José fue prosperado en la cárcel. Que en la cárcel nadie prospera, pero el que está con Dios, no importa, puede estar en un desierto. Y ahí va a vender cajuil, va a vender lo que sea. Lo que en la mente humana no es como posible, cuando la mano de Dios está contigo, Él te va a prosperar donde quiera tú estés, guiado conforme al propósito de Él. Entonces, ¿qué significa el alma? Nefesh. Alma, vida, persona, un alma, ser viviente, o sea, yo. La definición número 2 es criatura que respira, animal, vitalidad, usado muy ampliamente en sentido literal, acomodado o figurativo en lo corporal, en lo mental. Dice que, por ejemplo, el caso de Naamán, muchas veces el Señor va a permitir que uno pase por ciertas situaciones. No que Él lo manda, Él lo permite. Como en el caso de Naamán, para trabajarle el orgullo. ¿Se acuerdan que el versículo dice, y que tengas a luz a la vez que tu alma prospera? Va a permitir para que Él, si Él ve que ha buscado todas las maneras posibles para que tú dejes el orgullo, para que tú dejes de ser un soberbio, una soberbia, o para que tú dejes de ser vanidosa, el Señor va a permitir que tú toques fondo con una situación de salud o económica o cualquier otra área familiar, para que tú sepas que con el orgullo tú no ganas nada. Y eso fue lo que pasó con el general Naamán. Esa historia ustedes la pueden encontrar en Segunda de Reyes 5,
los versículos del 1 al 19, como siempre les digo, tomen ese tiempo hermoso para poder leer completo el capítulo, porque eso lo va a culturizar más y van a tener un mejor contexto de todo lo que se está hablando en esa historia. Pero el Señor tuvo que utilizar esa enfermedad para trabajarle el orgullo y de esa manera volverlo una persona humilde, y con esa humildad él pudo conocer al Dios de lo imposible, al Dios poderoso, a Jehová Rafa, el sanador, como dice el Señor mismo en Génesis: yo soy Jehová, tu sanador. Entonces hay otro caso, miren, hay otro caso que es el caso, por ejemplo, de Pablo. En 2 Corintios 12, del 1 al 10. Aquí Pablo tuvo que pasar por una situación de salud que él le pidió, le oró 3 veces, dice el versículo 8, 3 veces he pedido al Señor que me libre de esto. Y otras tantas me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Con gusto pues presumiré de mis flaquezas, para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Es decir, él tuvo experiencia, el Señor, ustedes recuerdan que él atacaba, sacaba preso arrastrándose a los cristianos, siendo él cristiano, un judío, un judío. Pero él creía que él estaba haciendo bien. Y el Señor tuvo que tumbarlo del caballo y el mismo Jesús presentarse y decirle que por qué me persigue. Miren, voy a hacer un paréntesis aquí. Miren qué gloria. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos de esa época. Y ustedes saben que él estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban. O sea, y él pensaba que él estaba haciendo bien. O sea, él pensaba que él estaba sirviendo a Dios con eso. Y el Señor Cristo Jesús tuvo que aparecerse para enfrentarlo y decirle: ¿por qué me persigue? Si alguien te está persiguiendo, si alguien te está acusando, si alguien te está haciendo la vida miserable, si alguien te está levantando calumnias, si alguien te está atacando, yo quiero que tú sepas que es a Cristo Jesús que se lo están haciendo. Y él mismo, por eso que la palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y con eso te quiero también decir que cuando tú veas a los adversarios que están siendo reprendidos, el Señor quiere que nosotros, tú y yo, tengamos el corazón también correcto, que no nos alegremos, al contrario, que oremos por ello, por misericordia. Pero todo el que se mete contigo, todo el que se mete conmigo, todo el que se mete con cualquier persona que ama al Señor de manera fiel, que le obedece, que no es que se buscó el problema y por eso tiene una situación, no, sino por el simple hecho de tú servir al Señor y permanecer fiel y leal al Padre Celestial. Y hay personas que entonces el enemigo utiliza y permite que los espíritus inmundos entren dentro de esa persona, porque recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con nosotros los seres humanos, es lo que opera en esas personas que tristemente el enemigo utiliza para entonces hacernos daño a nosotros. Por eso dice: mía es la venganza, yo pagaré. A nosotros nos toca someternos al Señor, orar por esa persona y vencer el mal que nos hacen con el bien. Porque recuerden que es directamente a Jesús que le están haciendo daño cuando nos lo hacen a nosotros por causa de Jesús. Pero él mismo le sale al encuentro, porque eso fue lo que hizo con Pablo. Entonces, mis kadochi, volviendo acá, él tuvo que vivir, Pablo, que la gran mayoría del Nuevo Testamento, el Señor lo inspiró por el poder de su Santo Espíritu a escribir la gran mayoría del Nuevo Testamento.
Y él le pidió 3 veces al Señor, no sé si es en sentido figurado que lo dice o si de verdad 3 veces se lo pidió. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces, ese yo lo he tenido que aplicar para mí. Porque muchas veces, porque el Señor tiene el poder, yo lo sé, yo lo creo, porque yo he visto al Señor obrar en las vidas de otras personas y en mi propia vida de una manera poderosa, milagrosa, en diferentes áreas de mi vida, en la vida de mi hija, en la vida de mi mami. O sea, yo sé que si el Señor ahora mismo decidiera, así mientras yo estoy hablando con ustedes, agarrar e ir a esa parte donde se produce la sangre en mi cuerpo y él hacer un milagro recreativo, yo lo sé que él lo hace. Él tiene, el poder es de él. Él fue que me formó y así mismo agarrar todas las áreas de mi cuerpo que han sido afectadas por esa condición de salud. Yo lo sé que Él lo puede hacer porque el poder es de Él. Pero hablaba en estos días con mi hija y con otra joven mujer que el Señor me permite darle estudios a ella. Y yo le decía, yo no sé. Si el Señor quisiera, yo lo sé, que Él me sanara un abrir y cerrar de ojos. Pero con todo y todo, el Señor ha permitido que yo estudiara en la universidad, que yo trabajara, que yo esté criando a mi hija, que yo esté para las personas, que yo, por su gracia, por su favor, por su misericordia, yo pueda hacer todo lo que Él me encomienda hacer. Y yo digo, cuidado si quizá el Señor ve, porque Él ve el final desde un principio y Él dice, no, si yo sano a Nancy, oh, la voy a perder. Tengo que permitir que ella se mantenga así, porque de esa manera ella me busca. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero el Señor lo ve todo. Y en otros videos yo le he dicho que si yo no hubiese pasado por todas las experiencias de salud que yo he tenido que pasar, claro, he pasado situaciones familiares, económicas, sí, pero la que ha sido más fuerte ha sido en el área de la salud. Quizá yo no fuera la mujer que yo soy ahora. Quizá yo no tuviera palabra para una persona que está enferma. No me sabría poner en los zapatos de otra persona si yo no hubiera pasado por todos estos procesos. Tengo una capacidad de amar a las personas, de ponerme en el lugar de otro, esa empatía, pero literal, esa compasión, esa misericordia, que yo quisiera como arreglarle la vida a todo el mundo, pero obviamente, como lo he dicho anteriormente, no soy Dios. Pero toda persona que el Señor permite que yo pueda estar con ellos, yo sé que los bendigo. Entonces me concentro en agradar al Señor, ayudando en lo que sea que Él quiera que yo haga con esas personas que Él me permite estar en contacto. Entonces, muchas veces puede ser que algunas situaciones sea con ese propósito. Puede ser que no, que yo esté equivocada, pero es algo como que cada vez que pienso en mi salud, digo, bueno, mi salud no me ha impedido hacer lo que el Señor me ha pedido. ¿Ha sido fácil? No. ¿He tenido que depender muchísimo del Señor? Sí. Le he tenido que rogar, Señor, si tú no me das la fuerza, yo no voy a poder hacer esto que tú quieres que yo haga. O sea, he aprendido y he tenido que depender más que cualquier otra persona de mi Señor. Y quizás el Señor ha permitido esto para que yo me mantenga de esa manera, porque quizás, quién sabe dónde estaría yo. El caso de Lázaro. O sea, el Señor permitió que Lázaro muriera, no que envió la enfermedad o la aclaración. El enemigo es quien envía o uno mismo se la busca también. Porque una persona que fume, una persona que se drogue, una persona que beba alcohol, obviamente está dañando sus pulmones, sus riñones, su hígado.
está acabando su cerebro. Entonces hay enfermedades que no es el diablo, uno mismo se la busca. Entonces uno tiene como que ser consciente y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos haga entender y nos ayude a alinearnos a la voluntad del Padre Celestial, para que cuidemos este cuerpo que es templo del Espíritu Santo desde el momento que tú te entregas al Señor, que tú te bautizas y que tú te mantienes en obediencia. El Espíritu Santo se muda en este templo que es nuestro cuerpo. Entonces, volviendo acá al tema de Lázaro, el Señor permitió que Lázaro no solamente enfermara, sino también que él muriera. ¿Por qué? Porque el Señor se iba a glorificar. Él se iba a glorificar en esa enfermedad. Es decir, si tú estás pasando por una situación de salud, una situación económica, una situación familiar, yo quiero, por favor, que en el nombre de Cristo Jesús, tú analices estos tres contextos que te he presentado aquí. El caso de Naamán, que en el caso de él fue por orgullo, para el Señor trabajar el orgullo. El caso de el apóstol Pablo, que el Señor permitió que él padeciera esa condición como para mantenerlo con los pies sobre la tierra, porque fue mucha gloria que él tuvo. Él tuvo mucha visión, él tuvo mucha gloria. Y pienso que tenía el Señor como que mantenerlo de esa manera para que él no se gloriara en él. Y tercero, el caso de Lázaro. Solamente he mencionado esos tres porque hay más casos, pero me quise concentrar en esos tres para que nos ubiquemos. En el caso de Lázaro, por ejemplo, que lo acabo de decir, fue para que por medio de esa enfermedad, muerte, el nombre del Señor fuera glorificado a través de esa resurrección que el Señor Cristo Jesús hizo mientras estuvo aquí como humano en esta tierra. Entonces, van a haber situaciones que, como te decía, yo quiero que tú te autoanalices. Invita al Espíritu Santo de Dios para que te dejes saber en cuál de esas tres tú calificas, en cuál de esas tres tú perteneces. Y cuando tú invitas al Espíritu Santo de Dios, también Él te puede traer otros casos, porque hay más casos, como la niña de Jairo. O sea, en ese caso de la niña de Jairo, el Señor trabajó lo importante que es un padre, no estoy hablando de la madre, se involucre en la crianza, en el bienestar de la familia que Él ha podido tener, porque el Señor, los hijos los regala, el Señor son tesoros que el Señor nos presta y Él quiere ver cómo uno los cuida. Y en este caso, también el Señor utilizó ese caso para poner al padre, darle un ejemplo al mundo de cómo debe preocuparse un padre por sus hijos y de cuidar y de pelear en lo espiritual, porque él rogó por su hija. Y cuando el Señor Jesús llegó, la niña había muerto, cuando iban de camino. Y el Señor le dijo de una vez a Jairo, no temas, no temas. O sea, le dio palabra, que no importa en la condición que tú veas a tus hijos, vuelvo y le reitero, no tiene que ser una condición de salud nada más. Puede ser que tú veas a tus hijos que están perdidos en el mundo. Y el Señor te dice, pelea, ruega, haz como hizo Jairo, que fue y rogó y se mantuvo ahí. Y el Señor le dijo, no temas, que tu hija vive. Y él se mantuvo creyendo a lo que el Señor le dijo, no a lo que sus siervos, sus esclavos le dijeron. No, 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 no. Y cuando llegaron, el Señor nada más entró con los 3 discípulos que eran los más cercanos con él, Jesús, y nada más el papá y la mamá, y luego sacó a todo el mundo. Hay diferentes escenarios. A nosotros, mis kadoshi, nos toca ir al secreto y hablar con el Señor y decirle, Señor, déjame saber para qué, el por qué.
Habla con tu Padre Celestial y Él te va a dejar saber a través del Espíritu Santo. Mira, esto es con este objetivo. Recuerden que el mar, nada de lo malo que nos pasa aquí es Dios. O es el enemigo o es uno mismo. Nunca olvidemos eso, porque muchas veces le echamos culpa al enemigo donde nosotros somos que nos buscamos el problema. Porque, por ejemplo, si tú tienes problemas de diabetes o no, me voy más lejos. Si tú has salido prediabética, ya está ahí ese cuadro. ¿Por qué no te cuidas? O sea, ya tú has tenido una advertencia. Entonces, ¿por qué no pones la parte que te corresponde? Y más si en tu familia no está esa genética de venir con personas con diabetes y luego por no cuidarte, das diabetes, te vuelves totalmente diabética y entonces está culpando al Señor. No, eso fue ya un descuido de tu parte. O sea, tenemos que ser conscientes y ser claros. Hay consecuencias que nos las hemos buscado nosotras o nosotros. Y hay situaciones que son entonces ataques, enviaciones del enemigo por lo que hacemos. Por ejemplo, Dios mío, a nosotras el enemigo nos ha tirado el año entero. Y yo se lo mencioné en otros videos con la salud. Y no solamente a mí, como ha visto que no me ha tumbado a mí, a pesar de todo, por la gracia y porque yo le pido al Señor que me fortalezca. Todo lo que el Señor me manda hacer, yo diligentemente lo hago para Él, porque lo quiero agradar. Y eso al diablo le molesta. Y a Juan, a Pedro, a Pablo predicaban y hacían la voluntad del Padre y lo metieron preso, le daban golpe al mismo Jesús. ¿Y qué no me van a hacer a mí? Y me tira a mí y él me ve firme, firme para la gloria del Señor. Pues agarró a la hija mía. Y Dios mío, yo he tenido que estar peleando en lo espiritual fuertemente. Porque dijo, no puedo contigo, déjame borrarte la muchacha. Y mi hija en medio de trabajo, de estudio, compromiso en la iglesia. O sea, no ha sido fácil, pero yo te puedo decir que yo he visto la mano poderosa del Señor. Entonces, mis kadochis, si nosotros, quiero ahora leer esta parte para que nos concentremos cómo el alma prospera. Una manera que el Señor tuvo que permitir también que yo padeciera mucho de los 5 años, de 5 años para acá, es porque yo tenía un problema en mi alma muy grande. Y es que yo estaba llena de rencor por todas las personas que me hicieron daño de una manera u otra desde muy niña. Y que también a mi hija le hicieron daño y maldad. Y yo creía, oigan bien, que yo tenía todo el derecho de guardar rencor, porque en verdad nos habían hecho daño. Imagínense una niña, yo de 5 años, y que una mujer agarre un carbón y me lo pegue aquí en mi mulito, que tengo esa marca en la pierna izquierda, simplemente porque le quería hacer daño a mi mamá, pero como no podía hacerle daño a mi mamá, vino, agarró a lo más frágil que fui yo. Y por eso el Señor me mandó a hacer un libro de toda la experiencia que yo tengo desde la edad de 5 años. Porque yo sé que el Señor va a liberar a muchas personas. Y violaciones y maltratos. Que el Señor, el Espíritu Santo tuvo que tratar conmigo primero a solas para Él sanarme y seguir sanando para yo poder perdonar. Y yo tuve que pasar desde el 2019 hasta principio del 2023 con mi salud, porque el Señor tuvo que hacerme entender que yo tenía que perdonar, aunque en verdad me habían hecho daño y yo no le había hecho daño a ninguno de ellos. O sea, muchas veces también el Señor va a permitir las enfermedades, como en el caso de Naamán, para trabajar el orgullo. En mi caso fue
El rencor para mí no era fácil perdonar. Señores, ¿y quién fue la liberada? Señores, la liberada fui yo. Óyeme, no hay nada en este mundo que yo desee más rápido después que yo he experimentado el poder perdonar para no guardar rencor. Es yo perdonar de una vez a una persona. Yo oro de una vez por la persona porque es de la manera como el Señor me ayudó a mí a yo poder perdonar todas esas cosas. Y es así como que también el Señor va, es de la única manera orando porque la palabra del Señor lo dice. Entonces dice, en tercera de Juan 1:2, voy a leerlo ahora en la NBI, dice, amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El versículo anterior, como les había mencionado, era un saludo muy común en el tiempo de Juan, pero Juan agregó algo más profundo, así como prospera tu alma. Puedes hacer lo que tú quieras, Mikadoshi, con tu cuerpo, pero si tu alma está perturbada, eso afectará a tu cuerpo. Y ustedes saben que es así. Necesitas saber qué hacer para que tu alma pueda prosperar. Tu alma tiene que prosperar para que el resto de tu vida también prospere. El alma incluye la voluntad, la mente, la emoción y el corazón. La mente incluye tus percepciones, cogniciones, imaginaciones, razonamientos, enfoque analítico, y en el centro del alma está tu corazón. Todos estos componentes deben estar alineados para que tu alma pueda prosperar. Dios quiere que tu alma prospere. En Salmos 37, 3 al 5 en la NBI dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y aliméntate de su fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía también en Él y Él hará. El versículo deleítate en el Señor está entre otros dos. Para recibir los deseos de tu corazón, necesitas confiar, hacer el bien y alimentarte de su fidelidad. Luego necesitas comprometerte a seguir tu camino y confiar nuevamente en Él. Los legalistas dirían que debes de ser disciplinado, pero el pastor Paul aprendió que comenzar con la disciplina es una postura equivocada. Lo mencioné en el video anterior o 2 videos atrás. Debemos presentar a Cristo Jesús. Y Él, Cristo Jesús, cuando la persona se deleita, saborea quién es Jesús, lee su palabra, no hay una persona que vuelva a ser la misma desde que se expone a la palabra de Dios. A nosotros nos toca predicarle a Jesús y modelarle en nuestro día a día qué ha hecho Jesús en nuestras vidas. No puedes comenzar con las disciplinas, sino que primero debes caminar en el deleite para aprovechar tu deseo y pasión, y luego parte de la disciplina no será un problema. Cuando tienes pasión, la energía aumenta y todo se vuelve más fácil. Yo cuestionaría tu pasión si siempre llega tarde a la iglesia, porque si realmente tienes pasión por Dios, Él no tendría que rogarte que llegues temprano a la iglesia. Y es verdad, porque tú llegas temprano a tu trabajo, a tus citas médicas. Si tienes una pareja, una novia o novio, tú no llegas tarde, como mucho más para Dios. Y más cuando nos congregamos, que para darle ¿cómo que se dice? Esa adoración, esa alabanza congregacional, todos juntos. No. La definición de deleite significa agradar, te da placer, ser agradable. Es un sentimiento de extremo placer o satisfacción, gran placer, alegría, algo que da disfrute, fuente de felicidad. Fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutarlo. Lo que falta es que perdimos la grandeza de adorar a Dios. Deleitar significa encantar. Dios es maravilloso. Dios quiere que prosperes, por lo que te acercas a Él y lo adoras con tu corazón. Dice,
El primer mandamiento de todo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Como recordarás, el alma incluye la mente, la voluntad, las emociones y el corazón. Entonces, ¿por qué Jesús dijo mente dos veces? Corazón en griego es cardia, el centro más profundo de los pensamientos y sentimientos de una persona. Esto se debe a que nuestra mente tiene dos capacidades. La primera es la capacidad de la memoria y la segunda es de la imaginación. Muchas personas viven sus vidas a partir de sus recuerdos o bajo condenación, y eso es el enemigo que lo hace. Muchas personas viven recordando lo que hicieron y siguen descalificándose a sí mismos en función de su memoria. Siguen viviendo su vida presente a partir de lo que hicieron en el pasado y están desperdiciando una gran oportunidad. Pero la mayoría de las personas tienen perdón en su corazón, pero nunca se renuevan en su mente. Es imposible. La palabra dice que debemos de renovar nuestra mente y que debemos de pedir tener la mente de Cristo. Con la parte de la imaginación hay muchas promesas y hay un gran llamado en tu vida. Todo lo puedes en Cristo Jesús. Así que no te quedes demasiado tiempo en tu alma, porque tu alma terminará controlando tu espíritu y tu cuerpo. Y es verdad, cuando el enemigo envíe pensamientos de los errores y pecados que cometimos en el pasado, ¿sabe qué uno tiene que hacer? Darle gracias al Señor que nos sacó de ahí. Y ver y decir, wow, Señor, cómo tú te has glorificado en mi vida y cómo tú me has cambiado. Cuando el enemigo haga eso en tu mente, practica eso. Dile gracias, Señor. De esa manera, tú intercepta y somete porque es una flecha al diente que el enemigo, un dardo, está mandando directo a tu mente para hacerte echar para atrás. Dice, una manera que el alma prospera es que debemos de tener cuidado con lo que alimentamos nuestra mente. Dice Proverbios 4:23, ten cuidado con lo que piensas, sobre todo cuida tu corazón, porque tus pensamientos gobiernan tu vida. La vida fluye de ellos. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si quieres que tu alma prospere, no te preocupes, sino ora. Presenta tus peticiones, sea agradecido y la paz de Dios sobrepasará tu mente. Hasta Moisés tuvo miedo. Elías quiso morir. Pablo tuvo miedo y David, que era un guerrero valiente, también tuvo miedo. Salmos 1:1-3, bienaventurados los que no escuchan a los malvados, ni se meten en el camino de los pecadores, ni hacen lo que hacen los malvados, porque aman las enseñanzas del Señor. Y día y noche piensan en ella, que es meditar. Son como un árbol plantado junto a un río que da fruto a su tiempo y sus hojas no mueren. Todo lo que hacen prospera. Si quieres que tu alma prospere, no escuches, ni andes, ni te pares, ni te sientes con los malvados. Si quieres que tu alma prospere, lee, piensa, medita y memoriza la palabra de Dios. En Josué 1 dice que debemos de meditar la palabra de Dios. Dice Gálatas 5:22-23. El fruto, si quieres que tu alma también prospere, déjate guiar por el poder de su Santo Espíritu. Romanos 8:14. Y en Gálatas 5:22-23 dice, el fruto del Espíritu Santo es la obra
que su presencia en nuestro interior lleva a cabo. El Espíritu Santo llevará a cabo esto en nuestra vida. El temor es un espíritu que ataca nuestra alma para hacernos sentir atemorizados, pero Dios no nos da el espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Estamos viviendo en los últimos tiempos. No es un tiempo para tener miedo, es un tiempo para estar emocionados, porque el libro de Apocalipsis afirma que la iglesia será victoriosa. Yo pido de todo corazón en oración que este video te dé cierta luz y que sea el Espíritu Santo llevándote en cuál de esos áreas, en cuál de esos ejemplos que yo puse tú caes. Y recuerda que el Dios no nos permite las aflicciones de balde. Porque muchas veces el Señor va a permitir que pasamos situaciones también para Él poder bendecir a otro, porque era la única manera que íbamos a llegar a esas personas o a esa persona. Recuerda que si tú siembras una mata y tú le pides, Señor, prospérame, quiero que esta mata fructifique, el Señor va a prosperar, porque tú estás pidiendo para algo bueno. Tú no estás pidiendo que te prospere para tú hacer caer a un hermano o para tú ganarle a otra persona haciendo lo correcto, robando. No. El Señor te va a prosperar siempre y cuando tú lo incluyas a Él en todos tus planes para que sea Él que te deje saber que sí y que no. Y recuerden, no importa por lo que estemos pasando. El Señor dijo que nunca nos iba a dejar, que nunca nos iba a abandonar y que Él nos iba a nosotros a fortalecer y que siempre va a estar ahí con nosotros. Yo soy un ejemplo de ello y por eso testifico de que el Señor es real, que no importando lo que estemos pasando, siempre el Señor está ahí con nosotros y va a sacar gloria de cualquier situación que estemos viviendo. Dios Todopoderoso, te pido que en el nombre de Cristo Jesús sea tu Santo Espíritu poniendo en los corazones de quienes tú permitas que escuchan esta palabra, de lo que tú realmente quieres trabajar en los corazones de cada uno de ellos. Obra sobre ellos, Espíritu Santo de Dios, y dale la victoria en lo que usted sabe que ellos necesitan salir victoriosos. Y que si están pasando por cualquier situación de salud, que no olvidemos, porque yo sigo esperando salud. Aún con todo y todo en mi edad, yo sigo creyendo en tu palabra, de que tú deseas que yo tenga salud. Pues que si estamos pasando por cualquier situación de salud, específicamente mis hermanos kadoches, que tú les sanes, Señor, porque eso es lo que tú quieres, es lo que tú dices en tu palabra, que tú les sanes, que tú les levantes, que tú les restaures en cualquier área, en salud física, emocional, mental, espiritual, material, Señor. Y que tu nombre sea glorificado y que ellos sepan que fuiste tú y que nada ni nadie los aparte a ellos de tu amor, Señor. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Les amo en el amor de Cristo. Bendiciones.